Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Qué día tan más bendecido tenemos hoy, el día de Navidad, en el cual celebramos el nacimiento de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, hace más de 2000 años. Es un evento incomparable. ¿Por qué? Porque es el evento en el cual Dios envía a su único Hijo para ofrecernos el perdón que no merecemos. Envía a su Hijo unigénito para ofrecernos la reconciliación, para en lugar de ofrecernos condenación, nos ofrece salvación. Eso es lo más maravilloso. Tiene que haber gozo, tiene que haber regocijo en los hijos de Dios, los que hemos sido salvos con su sangre. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros la celebración de la Navidad, sino que se trata de Cristo Jesús viniendo a este mundo, tomando un cuerpo para venir a darnos la vida eterna al ofrecerse Él en lugar nuestro. Por eso en este día nos gozamos grandemente en la presencia del Señor, sabiendo que Él ha sido maravilloso para cada uno de nosotros. Esa es la esencia de la Navidad, el Dios creador del universo viniendo a este mundo para ofrecernos su amor, para ofrecernos su perdón. Por eso le damos la gloria, la honra y la alabanza en este día precioso. Y no solo en este día, lo tomamos como excusa para celebrar y para decirle al mundo la verdadera razón de la Navidad, que es Cristo Jesús ofreciéndonos la salvación. Qué día tan maravilloso. Y desde niño me acuerdo que yo aprendí de memoria un verso que me quedó grabado y es mi verso, uno de mis versos favoritos, porque lo aprendí a una edad muy temprana en la escuela dominical. Y cuando lo aprendí no lograba entender totalmente, al ser un niño, lo profundo de este verso. Pero a medida que avanzaba en edad, comencé a comprender, comencé a tomarle más sentido, más profundidad a este verso. Y a medida que medito en él al paso de los años, se torna más maravilloso, más profundo. Es lo que viene a mi vida cuando medito en él. Y este verso salió de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo al estar en casa de Zaqueo, al sentarse a la mesa con él. Muchos lo criticaron en su tiempo, como eran los líderes de religiosos de Israel, y decían: ¿cómo es posible que, diciendo él ser santo y ser hijo de Dios, se sienta con pecadores? Pero esa es la esencia de la Navidad, que Cristo Jesús vino a ofrecernos a nosotros, los pecadores, la salvación. Y Jesucristo, estando en casa de Zaqueo, dice estas palabras: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Qué maravilloso verso es este. Esta es la esencia de la Navidad, y en este verso vemos atributos maravillosos de Dios. Vemos que hacen estos atributos que nuestro corazón como hijos de Dios salte de regocijo al ver nosotros con cuánto amor Dios nos amó, cómo Él nos ama, cómo Él envió a su Hijo en ese amor para que nosotros fuésemos reconciliados con Él. Y el corazón salta de alegría, salta de gozo al ver ese gran amor de nuestro Dios. Y lo primero que vemos cuando meditamos en este verso, Lucas 19:10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lo primero que salta a nuestros ojos, a nuestros oídos, es el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Aún siendo enemigos de Dios, aún habiendo dado la espalda, aún desobedeciéndole, Él envió a su Hijo para reconciliarnos
consigo mismo. ¡Qué gran amor de Dios! ¿No te gozas, hermano, hermana, oyente en esta tarde? ¡Qué gran amor de Dios, que aun siendo sus enemigos nos envió a su único Hijo! Fíjate qué tan amor tan grande, que se desprendió de lo que más ama, su propio Hijo, sabiendo a lo que lo iba a someter para que tú y yo recibiéramos el perdón y fuéramos reconciliados con Él. ¿Te gozas en ese amor? Esa es la esencia de la Navidad. La palabra de Dios nos dice que antes de que Dios crease el universo, en su amor planificó el ofrecernos a su propio Hijo para salvarnos. Vas conmigo a Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Vemos que nos dice de la siguiente manera: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Fíjate que a Dios le plujo, le dio placer, le dio gran gusto el poder escogerte a ti y a mí para salvarnos a través de su Hijo y enviarlo al tiempo oportuno para ofrecernos la reconciliación con Dios. Vemos que desde el principio el ser humano cayó en el pecado, pero Dios ya tenía su plan hecho. En Romanos 8:29 vemos algo también glorioso. Si vas conmigo a Romanos 8:29, ahí podemos ver que Dios ya había planificado nuestra salvación. Y en Romanos 8:29 dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Por eso lo envió, para hacernos parte de su familia, aunque no lo merecemos, aunque somos nosotros incapaces por nuestra propia cuenta de ser obedientes a Dios. En su amor envió a su Hijo para ofrecernos la reconciliación y hacernos sus hijos y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor de Dios también nos lo expresó su Hijo Jesús. Y ese amor es maravilloso porque vemos a través de la palabra de Dios que de su propia voluntad Cristo Jesús se despojó de su gloria. Se despojó de la adoración de los seres celestiales, bajó de su trono y tomó un cuerpo humano. ¿Sabes por qué? Para entenderte a ti, para entenderme a mí mejor, para entendernos y poder ayudarnos en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades. ¡Qué gran amor de Cristo Jesús! Vemos que por encarnarse Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por hacerse Emmanuel, Dios con nosotros, Él se encarnó y sintió en lo físico y en lo emocional todo lo que tú y yo, querido oyente, querido hermano, querida hermana, sentimos, todo lo que nosotros enfrentamos. Él lo sintió y lo enfrentó en su carne. Él sintió cansancio, sintió hambre, sed, sintió dolor, tristeza, sintió pesar, igual que tú y yo lo sentimos. La palabra de Dios nos dice que fue tentado en todo,
pero nunca pecó porque Él es Dios. Vino y tomó, un cuerpo, y es un 100% un cuerpo humano, pero también es 100% Dios, por lo tanto no pecó. Todo lo que enfrentó, lo enfrentó en la carne, porque Él de esa manera es nuestro mediador, es quien intercede por ti y por mí, conociendo cómo nos sentimos, conociendo lo que atravesamos. Qué gran amor de nuestro Señor. Y Él diariamente, sabiendo lo que enfrentamos y lo que Él enfrentó, simpatiza con nosotros y llega ante el Padre para interceder por ti y por mí. Esa es la seguridad que tenemos gracias a la Navidad y al amor de nuestro Señor Jesucristo. Ve conmigo a Hebreos. Es algo maravilloso que nos enseña Hebreos en su capítulo 4 y versos 14 al 16. Ahí vamos a encontrar algo hermoso para que te goces conmigo y entiendas la esencia de la Navidad. ¿Por qué la celebramos? Porque Dios se encarnó. ¿Por qué la celebramos? Porque nos ofrece la salvación. Porque la celebramos, porque a través de haberse encarnado es nuestro gran sacerdote para interceder por nosotros, entendiendo nuestras querellas, entendiendo nuestras luchas, entendiendo nuestras batallas, entendiendo nuestras debilidades. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Dice así: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos, a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¡Qué maravilla! Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, como te lo dije, dice la palabra, Él nunca pecó. Y esta es la seguridad, y esto es donde nos tenemos que regocijar por este día maravilloso. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dice que nos acerquemos al trono de la gracia, y luego fíjate cómo dice de nuestro Dios. ¿Y por qué es nuestro Dios? Gracias a la Navidad, gracias a que Jesús vino a ofrecernos la reconciliación, la salvación y la adopción como hijos de Dios. Por eso podemos decir: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. La pregunta es en esta tarde, oyente: ¿es tu Dios como es Dios mío, de mi familia? Como es Dios de todos aquellos que han sido salvos por la sangre y el nombre de Jesucristo? ¿Puedes decir que es tu Dios y celebrar de esta manera la Navidad? Te invito a que lo hagas. Y continuemos meditando en esta maravilla de la Navidad. A través de la Navidad vimos la grande e infinita sabiduría de Dios, el amor de Dios al enviar su Hijo. Vemos también el amor de Jesús al despojarse de todo. Y voy a hablarte de esa infinita sabiduría que mencioné, porque cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, Él lo mandó en el tiempo justo, en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto, para redimirte a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Y desde el principio de la creación, nosotros podemos ver que Dios prometió mandar un Salvador para restaurar a la humanidad que cayó en el pecado a través de Adán y Eva. En Génesis 3:15 vemos esa promesa. Si vas conmigo a Génesis 3:15, vamos a ver que Dios desde ese momento, en esta tarde, Génesis 3:15, lo que nos dice. Dice así:
hablando entre Dios con la mujer y Satanás en forma de serpiente, le dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. Si tú notas, no dice sus descendientes, dice su descendiente, uno solo. Está hablando de aquel que vendría a dar su vida por ti y por mí, para librarnos de la esclavitud, del engaño de Satanás en el cual Eva y Adán cayeron. El enemigo hirió a Cristo en el talón al llevarlo, según él, a la cruz, pero Cristo se ofreció al mismo. El enemigo solamente lo hirió por causa del pecado, que Cristo ofrendó su vida. Esa es la herida que recibió en el talón, pero Cristo lo hirió en la cabeza. Y pronto triunfaremos nosotros aún sobre todo el pecado y el enemigo y su simiente, para poder también ser como Cristo, gracias a esa promesa maravillosa que vemos en Génesis 3:15. Y a través del Antiguo Testamento nosotros podemos leer que Dios continuó a través de los milenios, a través de los siglos, recordándole al pueblo de Israel y a la humanidad también que vendría el Mesías. Y nosotros podemos ver en el libro de Isaías, el profeta, que 7 siglos antes de que Jesús viniera a este mundo en forma de un bebé para ofrecernos la reconciliación, Isaías lo declara maravillosamente, claramente. Ve conmigo a Isaías para que te goces en la palabra en esta tarde y veas la esencia de la Navidad en Isaías capítulo 7 y verso 14. Muy claramente el Señor, hablando a través del profeta Isaías, nos dice de la siguiente manera: el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Vemos que 700 años antes de que Cristo viniera, el Señor ya había dado esa promesa y lo dijo claramente: la Virgen, una niña, una jovencita que no había conocido varón, que no había nunca estado con un hombre, iba a concebir por obra del Espíritu Santo un niño para ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquí mismo en Isaías, si vamos al capítulo 9 y verso 6, podemos ver esa misma promesa, esa misma promesa claramente establecida por Dios a través de su profeta. Y dice Isaías 9:6: pues nos ha nacido un niño especial, como en ninguna otra ocasión hubo ni lo habrá desde que Cristo nació. Pues nos ha nacido un niño, un hijo también. El Hijo de Dios es un solo hijo, no hay más salvación. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¡Qué maravilla! La Navidad, tenemos el consejero maravilloso que nos ayuda en nuestras debilidades, enviando a su Santo Espíritu para aconsejarnos, para guiarnos. Por eso es el consejero maravilloso, porque su palabra es perfecta y tiene respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras luchas, a nuestras
debilidades. Por eso es el consejero maravilloso, es el Dios poderoso que hizo todo lo que existe, te hizo a ti y a mí y vino a rescatarnos de la condenación. Es el Padre eterno, el Padre de la eternidad. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. No tiene principio, no tiene fin. Él es el principio de todas las cosas. Por eso Él es Dios y nos ofrece la eternidad para que tú y yo estemos con Él. Príncipe de paz. Una vez que Cristo hace morada en nuestro corazón, la paz viene a nuestra vida. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Ya no somos enemigos, ahora estamos en paz con Él. Somos sus hijos. Pero también la paz viene a reinar en nuestro corazón. Y no importa qué circunstancia puedas tú enfrentar, aún en este día de celebración de la venida de Cristo, te quiero decir que la paz de Dios puede sobrecoger tu corazón y tu mente. Esa paz que es inexplicable a la mente humana inunda tu mente y tu corazón y los guarda en Cristo Jesús, pero tiene que ser tu Señor y tu Salvador para que puedas experimentar esa paz que proviene del Príncipe de paz. Él mismo lo dijo a sus discípulos y a su iglesia: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, se las doy. Esa es la paz que nos da Cristo, una paz que no se termina. Aunque venga lo más difícil a tu vida, esa paz va a guardar tu mente y tu corazón. Eso es lo maravilloso de la Navidad, que Dios nos prometió todas estas cosas y se cumplió al venir su Hijo a tomar ese cuerpo en un bebé. En Miqueas 5:2 vemos también esa profecía que se le dio al pueblo. Y cuando Cristo hizo aparición y los magos llegaron del oriente, los sabios llegaron del oriente y preguntaron a Herodes, los escribas, los fariseos, los saduceos vinieron y leyeron este pasaje, mas sin embargo lo leyeron pero no lo creyeron. Fíjate qué dureza de corazón tenían estos hombres que supuestamente conocían la ley y la palabra de Dios. Cuando Herodes pregunta, ellos sacan el rollo del profeta Miqueas y en el capítulo 5 y 2 leen: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Lo leyeron, pero dejaron que los reyes, los gobernantes, los sabios del oriente fueran a ver a Jesucristo. Ellos se quedaron en su palacio, incrédulos, duros de corazón. Y eso sucede en la Navidad. Muchos no quieren creer en ese regalo de amor que Dios envió en su Hijo unigénito. Pero vemos que es muy clara, muy concisa, muy precisa esta profecía. En Belén es donde nació Jesús y años, siglos antes, Miqueas lo declaró también, tal como Isaías. Vemos que en la palabra Dios proveyó las señales que al mundo ofrecer su amor, su paz, su salvación a todo aquel que cree en Él. En Gálatas 4:4, me encanta este verso. Ve conmigo a Gálatas 4:4. Es maravilloso lo que nos dice Gálatas 4:4. Esto es la sabiduría de Dios. Y en este verso Pablo nos habla claramente acerca de la fidelidad, la sabiduría, la exactitud, la veracidad del Dios que tú y yo adoramos y al cual celebramos este día de Navidad, el Dios eterno y maravilloso que está entre nosotros. Dice Gálatas 4:4: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a
la ley. Vemos la sabiduría de Dios cuando se cumplió el tiempo establecido, el tiempo exacto. Dios no tardó un minuto más y no se adelantó un minuto. A su tiempo exacto, a su debido tiempo, al tiempo que Él estableció desde antes de crear todo lo que existe, envió a su maravilloso Hijo. Y fíjate lo que nos dice el mismo Gálatas, aquí mismo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, porque la ley nos sujetó al pecado, lo dice Pablo, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¡Qué maravilla de Dios! ¡Qué maravilla de la sabiduría de Dios, que envió a su Hijo para ofrecernos esa salvación y esa adopción tan maravillosa! Ya vimos el amor del Padre, el amor del Hijo, la sabiduría del Padre. Y vemos que también hay algo hermoso, la humillación del mismo Dios creador del universo. Jesús se humilló. Siendo Dios, se despojó a sí mismo de todo lo que estaba rodeándolo en el cielo, de su trono, de su gloria, de la adoración de los seres celestiales. Y no solo se humilló, sino que dice la palabra, se hizo esclavo. ¡Wow! El Dios que creó todo se hizo esclavo. En ninguna otra religión, en ningún otro mito vas a encontrar que un Dios se haya humillado a lo máximo para exaltar a su creación, para sacar a su creación del lodo cenagoso, para sacar a su creación de la oscuridad, para liberar a su creación de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Él se humilló y se hizo esclavo por amor a ti, a mí, por amor a nosotros. ¡Qué grande amor! De tomar esta forma de siervo para venir a ofrecerse por ti y por mí. No le alabas en este día, no le das gracias. No hay agradecimiento como el mío en tu corazón por ese amor y esa humildad del Dios que tú y yo adoramos, del Dios que nos ha salvado. Ve conmigo a Filipenses capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses, versos 6 al 8. Y vemos que la palabra del Señor nos dice así: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. No dijo, Señor, pero si papá, Padre, si yo soy como tú, soy Dios, ¿por qué me tengo yo que humillar? Yo soy el todo aquí. Hay que se pierdan, que ellos traten de encontrar el camino de regreso a nosotros. No hizo eso, no se aferró. Qué gran amor, qué gran humildad del Dios Todopoderoso. Dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¡Wow! Y nosotros a veces no queremos renunciar a nuestros derechos y privilegios, siendo que Dios renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. ¡Wow! De ser Dios, creador de todo, a un esclavo, sin posesiones, sin nadie que lo amara, porque esa es la realidad. Nadie amamos a Dios hasta que Él pone ese amor en nosotros. Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales, siendo santo, puro, sin mancha, sin contaminación. Murió como un criminal, cuando nosotros somos los criminales que violamos su ley. Pero ese es el amor y la humildad de
el Dios que vino en Navidad a ofrecernos su cuerpo en lugar del nuestro para tomar nuestro castigo. Es incomprensible a la mente humana, querido oyente, querido hermano y hermana, el hecho de que el mismo Dios, como lo dije, creador de todo, aún a ti y a mí se hizo esclavo por amor a nosotros. Y lo único que Él desea de nosotros es que creamos en su nombre para ser salvos. Jesús también habló de la esencia de la Navidad a Nicodemo, y en el capítulo 3 y verso 16 de el Evangelio de Juan lo conocemos mucho, lo vemos hasta aún en las televisiones, en los estadios, donde quiera que vamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tienes la vida eterna en Jesús? ¿Has creído en Jesús para salvación? Esa es la pregunta en esta Navidad. Y si no lo has hecho, que sea ese regalo que puedas recibir de parte de Dios, y que sea ese regalo que tú le des a Dios también, de poder darle tu corazón en esta Navidad. Aún siendo injustos y pecadores, aún siendo enemigos de Dios, Él envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. ¡Qué maravilla del amor de Dios! Me gozo. Ves que con un solo versículo de Lucas 19 vemos todo lo que Dios hizo, todo lo que se llevó para que Él viniera a ofrecernos la reconciliación. Ve conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19. Vamos a ver allí qué maravilla del amor de Dios. 2 de Corintios 5, 18 y 19 dice así. Escúchalo bien, qué maravilloso. Gózate en la palabra de Dios. Y todo esto es un regalo de Dios. ¡Wow! Aunque no hayas recibido esta Navidad algo, Dios te dio el regalo más maravilloso, que es su Hijo y la salvación. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, la esencia de la Navidad. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Tú y yo tenemos una gran parte en la Navidad de ofrecer la reconciliación que ese bebé vino a traer al mundo. Pero ese regalo llegó a nosotros primero, y tenemos que nosotros dar ese regalo, ofrecer ese regalo a la humanidad. El creador de todo se humilló. Tuvo que recibir cuidado de aquellos a quienes Él creó. Mira qué paradoja, mira qué cosa tan rara podríamos decir. Tuvo que recibir cuidado de aquellos a quienes Él creó, de María y de José. Tuvo que depender de sus padres terrenales para poder ser criado como todo ser humano, natural y normalmente. No solo eso, sino aún siendo Dios, el creador de José y de María, se sometió a ellos, a sus padres terrenales. ¡Wow! Y no solamente se sometió a sus padres terrenales, sino que se sometió a las autoridades terrenales. ¿Para qué hizo esto? Para enseñarte a ti y a mí el sometimiento a las autoridades. Y más que nada el sometimiento a nuestro Dios. Vemos también en la Navidad la fidelidad de Dios al cumplir lo que prometió al principio de la creación, para rescatarte a ti, para rescatarte a mí de las garras del pecado y de Satanás. Gloria al nombre de nuestro Dios. Esa fidelidad nunca
cambia. Y por esa misma fidelidad, cuando nosotros meditamos en la Navidad que Él prometió y envió a su Hijo para librarnos del pecado, Él lo cumplió. También Él cumplirá ese día en el cual vuelva a enviar a su Hijo por su iglesia. Gloria al nombre de nuestro Señor. Otra de las maravillas de la esencia de la Navidad, que a través de su fidelidad de Dios mostrada al enviar a su Hijo para salvarnos, también enviará a su Hijo para llevarnos a su gloria. Bendito sea su nombre. Al principio lo mandó como un bebé indefenso, como un esclavo, nos dice la palabra, pero ahora vendrá como juez para juzgar a las naciones, para juzgar y gobernar a las naciones firmemente. Eso es lo que hará la próxima vez que venga. Vendrá a establecer su ley, vendrá a establecer su voluntad. Y esa es la razón por la que debemos nosotros de hablar del Evangelio, para que la humanidad pueda aceptar el regalo de amor de Dios en su Hijo maravilloso antes que el tiempo se agote. Tú y yo tenemos esa gran responsabilidad, iglesia, querido hermano, querida hermana, de hablarle al mundo de la esencia de la Navidad y decirles que aún hay tiempo de reconciliación, pero pronto la puerta de la oportunidad se cerrará y ya no habrá lugar más, sino que vendrá el juicio sobre este mundo. Por eso en esta Navidad te invito con todo mi corazón, de parte de Dios, a que hablemos a todo aquel que tú y yo podamos acerca de lo que verdaderamente es la Navidad, lo cual es Dios ofreciendo la reconciliación al mundo a través de su Hijo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué le puso Emmanuel? Porque vino a andar entre los hombres, a andar entre la humanidad. Por eso es que tiene el nombre de Emmanuel, que se le dio desde 700 años antes por el profeta Isaías. Ese nombre que vino a andar en esta tierra, a hablar con su creación, a tocar al ser humano, a abrazar al ser humano, a ofrecer él mismo la salvación a la humanidad caída. Por eso es Emmanuel, y Él está aquí con nosotros, Él está ahí contigo, Él está presente, no solamente con nosotros, pero dentro nuestro es Emmanuel, el Dios revelado a cada uno de nosotros. Dios dijo a María y a José por medio de su ángel que lo nombraran Jesús. Yeshua, Joshua, Yehoshua son las diferentes formas en que se dice el nombre, pero significa lo mismo. El Señor es salvación. ¿Por qué? Porque el mismo Dios vino a ofrecernos la salvación, y por eso es que se llama Yeshua, Jesús, Joshua, Yehoshua. Todos estos nombres que significan el extendiéndote sus brazos de amor para reconciliarte con Él mismo. La Navidad es Dios ofreciendo la salvación a todo ser humano en su gracia y en su amor. Por eso la multitud de ángeles ese día que vino Jesús a hacer aparición a este mundo cantaba gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres a quienes muestra buena voluntad. Y esa buena voluntad es que la humanidad sea reconciliada con Él, que la humanidad sea salva. Así como nosotros, a ti y a mí, querido hermano y hermana, se nos dio ese mensaje de salvación, también tú y yo debemos proclamar el mensaje para que la gente venga a conocer a Jesús como Salvador, para que sean libres de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Te gozas conmigo por esta Navidad? Qué glorioso Dios servimos y adoramos. Démosle gracias en esta tarde.
Señor, te damos gracias por el regalo maravilloso de tu Hijo esta Navidad. Que no olvidemos la esencia, no son los regalos, no son las reuniones. Eres tú viniendo a este mundo a tomar un cuerpo para ofrecerte en nuestro lugar para darnos la salvación. Es tú ofreciéndonos tu gracia y tu misericordia por amor para redimirnos de la esclavitud del pecado. Permite que cada uno de nosotros podamos dar ese mensaje, podamos decirle a la humanidad que esa es la verdadera razón de la Navidad, el amor de Dios demostrado en su Hijo, viniendo a este mundo para ofrecernos la salvación. Te ruego que nos ayudes a seguirnos gozando, que comprendamos que no es acerca de nosotros, sino que es acerca de ti esta celebración. No importa si recibamos o no regalos, el mejor regalo lo hemos recibido en la salvación, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. En esta hora te bendecimos, te ruego de tu paz, de tu amor, de tu gozo sobre cada familia, de poder y gozo sobre cada familia representada en cada uno de los que están oyendo en este día. Te ruego de tu paz, de tu amor, de tu gozo sobre cada hogar y sobre cada corazón. Y a ti, amigo oyente, que no has recibido ese regalo, te invito a que lo hagas. Solo dile: Señor, he llegado a comprender que me amas tanto que enviaste a tu Hijo. Por lo tanto, abro mi corazón a ti. Sé mi Dios y mi Señor. Cambia mi tristeza en gozo. Cambia mi desesperación en paz. Y ayúdame a vivir para ti y a poder celebrar realmente la Navidad. Es un gozo haber estado con ustedes, Iglesia Poder y Gozo. Dios me los bendiga. Dios les guarde. Familia Méndez, la familia pastoral, un fuerte y caluroso abrazo. Que sigan pasando una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. A ti, querido amigo oyente, que estás en algún otro lugar del mundo, de la ciudad, donde quiera que llegue este mensaje, que Dios te colme de bendición, de amor, de gozo y de paz en esta Navidad, y que el resto de tu vida puedas celebrar no solo en Navidad, sino diariamente la salvación a través de Cristo Jesús. Les amamos, que Dios los bendiga y los prospere.